Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a identificar qué es una función. Bueno, para ello voy a tomarme como ejemplo dos conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Una colección de cosas. O sea, puede ser un conjunto de sillas, un conjunto de personas, un conjunto de números, un conjunto de letras. A esos conjuntos les puedo poner cualquier nombre, pero en este caso, para que seamos consistentes con lo que hemos utilizado o vamos a utilizar, les llamaré X o Y. Para el caso del conjunto X tomaré números enteros desde el menos 3 al 3. Para el caso del conjunto Y tomaré letras desde A hasta G. Tengo dos conjuntos. Estos dos conjuntos, si yo los asocio o los relaciono de alguna manera, yo en matemáticas digo que tengo una relación. Esta relación la voy a llevar a cabo a través de alguna regla o alguna fórmula o alguna expresión en la cual yo pueda asociar elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Esta asociación se le llama regla de correspondencia. En este caso muestro la regla de correspondencia a través de líneas moradas. Yo veo que la asociación es libre. Puedo asociar un elemento de X con un elemento de Y. Puedo hacer un elemento de X con dos de Y, como es el caso del 0, que va asociado con D y G. O puedo tener elementos que no están asociados con ninguno, como por ejemplo el 1 y el 2, que no tienen asociados a nadie. Bueno, de todas las formas en las que yo puedo tener una regla de correspondencia, hay algunas relaciones que yo les puedo llamar función. La definición de función consta de dos consideraciones. La primera, todos los elementos del primer conjunto deben estar asociados con elementos del segundo conjunto. A eso se le llama existencia. Segunda consideración, cada elemento del primer conjunto debe estar asociado solamente con uno del segundo conjunto. A eso se le llama unicidad. Para que una relación sea función, tiene que cumplir con existencia y unicidad. Bueno, vamos a ver esto cómo lo aplicamos en casos particulares. Del lado izquierdo, lo que yo veo es que todos los elementos del conjunto X están asociados con elementos del conjunto Y, por lo tanto se cumple la existencia. Vamos a ver con la unicidad. Yo veo que casi todos los elementos están asociados uno a uno con elementos del conjunto Y. Sin embargo, hay dos, que es el 2 y el 3, que van a parar con el mismo elemento del conjunto Y, que es el valor de A. Bueno, en este caso no hay ningún problema, sigue cumpliéndose la unicidad. ¿Por qué? Porque queremos que a un elemento del conjunto X lo toque uno solo del conjunto Y. En este caso no me importa que sea el mismo, el chiste es que solamente tengan uno asociado. En el conjunto Y no me interesa que queden elementos sueltos o queden elementos que estén asociados con dos o más. Por ejemplo, A tiene asociados 2 y 3 y B está solito. Por lo tanto, esta sí es una función. En el ejemplo del lado derecho, lo que yo veo es que tengo que los elementos del conjunto X están asociados con elementos del conjunto Y, salvo por el número 3. Como el número 3 no está asociado, entonces no tengo la condición de existencia, por lo tanto ya desde ahí deja de ser función. Pero además yo observo que el elemento número 2 está asociado con A y con B, o sea, le están tocando dos elementos. Tampoco cumple con la condición de unicidad. No es función porque ni cumple existencia ni tampoco cumple unicidad. Esta definición de función es un poco restrictiva, por lo tanto la vamos a suavizar un poquito. ¿Cómo la vamos a suavizar? Bueno, vemos un ejemplo más. En el ejemplo del lado derecho, en el conjunto X tengo algunos elementos que están asociados con el conjunto Y, pero no todos. Pero al menos yo veo que los elementos asociados del conjunto X con el conjunto Y sí cumplen con la existencia y con unicidad. ¿Por qué? Porque al menos 3, el 0 y el 1, que son los que asocié, sí les toca un solo elemento del conjunto Y. Y yo veo que del conjunto Y, pues tampoco tengo todos seleccionados, nada más tengo seleccionados C y G. Para relajar mi condición de función, entonces voy a decir que de mi conjunto X solamente va a ser función sobre algunos valores, no sobre todos. Es función solamente sobre el menos 3, el 0 y el 1. Cuando yo tomo esta consideración relajada, yo lo que digo es que tengo un dominio y mi función tiene como dominio menos 3, 0 y 1. Para que mi función quede completa, tengo que decir a dónde van a parar estos elementos asociados. Y a esos elementos que tomo el conjunto Y le voy a llamar rango o imagen. En este caso solamente está constituido por C y por G. Mi conjunto X y mi conjunto Y, con la regla de correspondencia que he dado, solamente es función tomando como dominio menos 3, 0 y 1 y como imagen C y G. Agreguemos algo más a lo aprendido. En este caso yo voy a poner dos conjuntos de números, tanto X como Y son conjuntos de números. Ejemplo del lado izquierdo. Lo que yo veo es que todos los elementos del conjunto X van a parar a un solo elemento del conjunto Y, que es el 0. Aún así sigue siendo función. ¿Por qué? Porque cada elemento está asociado con uno solo del conjunto Y, a pesar de que es el mismo. En el caso del lado derecho, lo que yo veo es que todos los elementos del conjunto X están asociados
con su inverso en el conjunto Y. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el menos 3 está asociado con el 3, el 2 está asociado con el menos 2, el 0 con el 0, el 1 con el menos 1. Bueno, cuando yo tengo dos conjuntos y los puedo expresar en una expresión matemática, entonces yo lo que digo es que tengo una ecuación. El primer ejemplo que les di lo puedo expresar a través de la ecuación y igual a 0. O sea, no importa qué elemento de x me des, todos los elementos están asociados a 0. O sea, si x vale menos 3, y es igual a 0. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale 3, y vale 0. En el segundo ejemplo, yo veo que como lo asocié con su inverso, puedo poner y igual a menos x. O sea, esto es, si tomo menos 3, menos menos 3, y es igual a 3. Si y es igual a 2, menos 2, y es igual a menos 2. Si x es igual a 0, menos 0, 0, y es igual a 0. Por lo tanto, yo tengo una expresión matemática para describir mi regla de correspondencia. A esa expresión matemática yo le llamo ecuación. Cuando aparte esa ecuación cumple con nuestra definición de función, como en estos dos ejemplos, entonces la nomenclatura matemática para escribirlo es que se pone f de x o g de x, donde el elemento que está en el paréntesis se refiere a nuestro primer conjunto que cumple con la definición de función. Y a esa variable se le llama variable independiente. Como quien dice, nuestro dominio está en la variable independiente y nuestro rango o imagen está en la variable dependiente. O sea, conjunto X, variable independiente, conjunto Y, variable dependiente. Variable X es donde se encuentra el dominio y variable Y es donde se encuentra el rango o imagen. Esta forma de expresar la regla de correspondencia no es única, también podemos apoyarnos en algo que se llama una gráfica. ¿Cómo hacemos una gráfica? Pues tenemos que ver cómo están asociados nuestros números, que eso nos da pares ordenados. De ese par ordenado vemos que el primer elemento se asocia con algo que se le llama eje horizontal y el segundo elemento se asocia con un eje vertical. Ambos ejes van a ser rectas numéricas, por lo tanto solamente tenemos que saber dónde se encuentra ese numerito y asociarlo. Vamos a hacer el primer ejemplo. Digamos en el caso de f de x igual a 0. Entonces para 3 se pone a la altura de 0. Menos 2 se pone a la altura de 0. Menos 1 se pone a la altura de 0. 0 se pone a la altura de 0 y así con los demás. Cuando yo veo mi conjunto de puntitos, lo que yo hago es unirlos como en el kinder. Uno los puntitos a través de una línea que siga la tendencia. En este caso yo veo que es una recta horizontal a la altura de 0. Para el segundo ejemplo, tengo mi conjunto de puntitos. Para menos 3 le toca una altura de 3. Para menos 2 le toca una altura de 2. Para menos 1 le toca una altura de 1. Y para 0 le toca una altura de 0. Cuando yo uno los puntos, yo veo que me queda una recta inclinada que corresponde a la gráfica de mi función. Entonces yo puedo ver cómo están asociados mis números de ambos conjuntos. De hecho, esto tiene la ventaja de que si mis dos conjuntos son reales, puedo identificarlos fácilmente cómo están asociados. Bueno, ya hemos llegado a qué es una gráfica de una función. Ya lo que sigue es súper sencillo para poder identificar si algo es una función o no es una función. La técnica va a ser sencilla. Lo que vamos a hacer es poner una línea vertical y esa línea vertical va a empezar a recorrer a la gráfica que nosotros tengamos. Si esa línea vertical toca en algún punto a nuestra gráfica y mantiene eso, nada más un solo punto o incluso ninguno, podemos decir que eso que tenemos como gráfica va a ser una función. Si en algún momento nuestra línea vertical, cuando estemos recorriendo nuestra gráfica, toca más de un punto, 2, 3, 5 o más, automáticamente con eso ya rechazamos a nuestra gráfica como una candidata a ser función, sería una no función. Como primer ejemplo, vamos con una función continua. ¿Por qué se le llama una función continua? Pues porque se puede hacer de un solo trazo. Esa función continua, si nosotros le recorremos una línea vertical, como se muestra en el video, lo que tenemos es que va recorriendo y siempre va a tocar solamente un solo punto. La siguiente gráfica corresponde a una elipse. Esta elipse vamos a recorrerla y vamos a ver si esta es una función o es una no función. Cuando empezamos a recorrer nuestra línea vertical, vemos que al principio no toca nada, no toca nada, no toca nada, y de repente toca un punto, toca dos, toca dos, toca dos, toca dos, y ya con el simple hecho de que en algún lugar toque dos, en este caso toca en casi todos, dos, ya deja de ser una función. Esto es un ejemplo de una gráfica de una no función continua. Así como tenemos cosas continuas, hay cosas que son discontinuas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando queramos hacer la gráfica tendríamos que dibujar un pedacito, despegar el lápiz,
volver a poner para seguir dibujando, despegar el lápiz y volver a pegar para seguir dibujando. Si en algún momento tenemos que despegar el lápiz para seguir haciendo la gráfica, automáticamente decimos que es una gráfica discontinua. Ahora vamos a ver si esto es una función. Ponemos nuestra línea vertical y empezamos a recorrerla. Si en algún momento de esa gráfica toca en un punto o no toca ninguno, toca en un punto o no toca ninguno, o solamente toca en uno o no toca en ninguno, eso se convierte en una función. Y en este caso sería una función discontinua. Vamos al siguiente ejemplo. En esta tenemos un ejemplo de otra gráfica discontinua. Esta gráfica discontinua pues va a tener la particularidad que va a tocar en más de un punto cuando recorremos la línea vertical. Pasamos el recorrido. Va la línea vertical recorriendo, va recorriendo, va recorriendo, va recorriendo, hasta que de repente toca a 2 puntos. Con esos 2 puntos que toca, y automáticamente queda descartada para hacer una función. Entonces esa es una gráfica de una no función. Dentro de las categorías que hemos visto, tenemos lo que son relaciones. Las relaciones es cualquier asociación entre dos conjuntos. Dentro de esas relaciones hay unos casos particulares que le vamos a llamar funciones, que es lo que hemos estado analizando. Dentro de esas relaciones, si se puede escribir como una representación matemática, a eso le vamos a llamar ecuación. Si esa asociación la podemos plasmar en un dibujo, en una gráfica, entonces le llamo una gráfica de la relación. Ya que tenemos nuestra gráfica, aplicamos esa técnica de la línea vertical. Si toca en un punto o en ninguno, entonces es una función. Si toca en más de un punto, 2, 3, 4, 5, 6 o más, entonces automáticamente deja de ser una función. A continuación muestro los 4 ejemplos. Tenemos del lado izquierdo, tenemos a la primera función, que de hecho corresponde a un polinomio. Es una función continua, porque dijimos que siempre tocaba en un solo punto la línea vertical. En la parte superior tenemos el segundo ejemplo, que corresponde a una no función continua, porque toca en 2 puntos cuando recorremos la línea vertical. En el lado derecho, lo que tenemos es que nuestra gráfica es una gráfica de una función discontinua. ¿Por qué? Porque cuando lo recorremos, la línea vertical solamente toca en uno o en ningún punto. Y el último ejemplo que está abajo corresponde a una no función discontinua. ¿Por qué es discontinua? Porque para dibujarla tenemos que trazar, despegar y volver a pegar para seguir el trazo. Y además es una no función porque toca en más de un punto cuando pasamos nuestra línea vertical. Entonces con esto ya hemos recorrido y creo que tenemos claro que sería una función y una no función. Solamente para afianzar vamos a ver 2 ejemplos de 2 ecuaciones y queremos ver si eso es una función o una no función. En el primer ejemplo lo que tenemos es una expresión cuadrática. Vemos que tenemos una x cuadrada dividida entre 10 y a eso le vamos a restar 5. Cuando tenemos la expresión algebraica, o sea la ecuación, y queremos saber si es función o no función, desde ahí si la conoces, pues puedes saber si es función o no es función. Pero si no la conoces, la técnica es tabular y graficar. Y con la gráfica le aplicamos la técnica. Como tabulamos, le vamos a dar valores a x, habiendo dado de valores a x, de preferencia muchos, evaluamos y eso nos va a dar cuál va a ser la pareja de cada x. Con eso vamos a tener un conjunto de parejitas de números que van a corresponder cada una a un punto coordenado. Ya que tenemos los puntos coordenados, como en el kinder, simplemente los unimos y eso nos va a dar nuestra figurita. En el caso del kinder nos da un león, aquí pues va a dar algo más emocionante. Bueno, en este caso vamos a evaluar. Yo nada más les voy a mostrar 2 puntos, los demás lo pueden checar con calma poniéndole pausa al video. Digamos que tomo el menos 4. Menos 4 al cuadrado es menos 4 por menos 4 es 16 positivo. 16 positivo entre 10 es 1.6. Y 1.6 menos 5 me da menos 3.4. Entonces la pareja de menos 4 es menos 3.4. Ya tengo un punto coordenado. Digamos que tomo otro valor, digamos un 2. Un 2 al cuadrado es un 4. 4 entre 10 es 0.4. Menos 5, 4.6 negativo. Entonces ya con eso tenemos 2 puntos. Los demás los pueden checar. Bueno, teniendo nuestros pares ordenados, los ponemos en una gráfica, ponemos los puntos. En este caso yo tendría 5 puntos. Y lo que llevo es que tengo una tendencia como de una curvita. Cuando yo sigo la tendencia, la trazo y me forma una parábola, porque es una función cuadrática. Cuando yo recorro mi recta, yo veo que esa recta nada más va a tocar en un solo punto. Como toca en un solo punto, pues yo corroboro que esta es una función. De hecho, desde el inicio les puse f de x. Entonces ya desde el inicio podían saber que ya era una función, solamente estábamos corroborando que esto es una función. Para el siguiente ejemplo lo que tenemos es cuando la x tiene valores menores que menos 1, vale menos 5 menos x,
Y la y, cuando la x tiene valores más grandes que menos 2, le corresponde la regla de asociación x menos 2 en valor absoluto. Este ejemplo lo pongo para que veamos cómo vamos a trabajar con este tipo de funciones o de expresiones, ¿no? Porque a lo mejor es una ecuación. Voy a evaluar por dos secciones. Como tiene dos representaciones, voy a evaluar por dos formas diferentes. En cada sección voy a tomar algunos valores representativos, de preferencia muchos, para que pueda saber cómo es la expresión que quiero graficar. De la primera sección, dice que para x menores que menos 1. Recuerden que x menor a 1 significa que voy a buscar números en la recta numérica que estén a la izquierda del valor de menos 1. ¿Quién está a la izquierda del valor de menos 1? Está menos 2, menos 5, menos 7, menos 9, menos 100, menos 1.000.000. Bueno, de ahí escojo algunos valores que a mí me parezcan representativos para evaluar. En este caso yo tomé menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9. Y yo voy a evaluar nada más 2. ¿Cómo voy a evaluar? Pues digamos que me tomo el menos 3. Cuando x vale menos 3, entonces en mi expresión yo tendría menos 5 menos menos 3. Eso significa que yo tengo menos 5 más 3, que eso me da un bonito menos 2. Digamos que yo tengo un menos 9. Cuando yo quiero evaluar el menos 9 sería menos 5 menos menos 9, que básicamente sería menos 5 más 9, que eso me da un bonito 4. Con eso tengo dos valores evaluados de mi primera sección de mi función como le he definido. Ahí tengo más valores, los pueden checar poniéndole pausa al video. En la segunda parte, yo quiero buscar valores de x que sean más grandes que menos 2. Entonces quiere decir que estoy buscando números que estén a la derecha en la recta numérica del menos 2. ¿Qué valores pueden ser esos? Menos 1, 0, 5, 10, 1.000.000, 10 millones. De ahí tomo algunos valores, yo tomé porque me gustaron, el menos 2, el 0, el 2, el 4 y el 6. Entonces, pues lo que voy a hacer es que voy a evaluar dos nada más para apoyarlos. Digamos que tomo el 0. Si pongo 0, entonces yo en la operación dentro de esas dos marquitas que yo marqué como cosa de valor absoluto, tendría 0 menos 2, que sería un menos 2. El valor absoluto simplemente es, después de que haya hecho la operación, tomo el positivo de lo que resulte. Como yo tengo 0 menos 2 es menos 2, en positivo sería 2. Si yo tomo otro valor, digamos un 4, tengo un 4 y a ese 4 le quito 2, me queda 2 en valor absoluto, ese 2 en valor absoluto sería un 2, entonces tengo otro valor que sería 2. Esos valores, ya que los tengo como puntos evaluados, pues ya tengo un conjunto de pares ordenados que son coordenadas. Eso los pongo como puntos en mi plano cartesiano y empiezo a unir por secciones. En la primera sección veo que lo que tengo es una tendencia de una recta. La recta va a llegar simplemente hasta los puntos tabulados, o sea, hasta donde tiene la desigualdad. Solamente voy a llegar hasta el menos 1. La segunda la voy a graficar aparte, como si solamente existiera esa. Y solamente voy a graficar a partir de donde dice que está la expresión, que sería menos 2. Entonces del menos 2 en adelante veo la tendencia, lo que yo veo es que tengo como una pequeña V. Entonces hago mi primera parte de la sección, que es una recta, y la segunda parte de la sección, que es otra recta. Y lo que yo tengo es una gráfica que cuando yo la recorro, veo que esto no es una función, porque la recta vertical que la empieza a recorrer va a tocar en más de un punto, va a tocar en 2. Entonces ese es un ejemplo de una ecuación que cuando yo la checo corresponde a una gráfica discontinua y es una no función. Para cerrar el círculo de estudio les voy a dejar 4 ejercicios. De igual forma espero que lo intenten solitos. Si creen que tienen problemas pueden checar la parte final del video en la cual les doy las soluciones. Adiós. De los ejercicios tenemos 4. Ejercicio número 1. Lo que tenemos es que nuestra gráfica es una gráfica de un polinomio. Cuando ustedes la recorren en forma vertical, como pueden ver ahí en el video, esa línea vertical siempre toca en 1. De hecho es como el primer ejemplo que les di, la primera gráfica que les di. Entonces esto es una función. En este caso tenemos una función que es continua. Ejercicio número 2. Al ejercicio número 2, pues lo que vemos es que cuando empezamos a recorrer nuestra línea vertical, esta línea vertical va a tocar a nuestra gráfica en algún punto. Siempre va a tocar 1, 1, 1, 1 y en el espacio en vacío no toca nada. Sigue avanzando y siempre toca 1, 1, 1, 1. Como siempre va a tocar 1 o ninguno, entonces también es un ejemplo de una función. Es una función discontinua. Número 3. En este caso lo que tenemos es una gráfica continua porque la podemos hacer de un solo trazo. Sin embargo, cuando nosotros pasamos nuestra recta vertical, cuando la empezamos a recorrer poco a poco, vemos que toca 1, toca 1, toca 1, toca 1, toca 1, toca 1 y de repente, ¡pum!, toca 3.
Ya con eso deja de ser una función, aunque después toque 1, 1, 1, 1, con una sección que haya tocado en más de 1, que fue donde tocó 3, ya deja de ser función. Ese es un ejemplo de una no función continua. Ejercicio número 4. Cuando observamos nuestra gráfica vemos que esta está hecha por trozos y para dibujarla tengo que hacer un trazo, despegar y otro trazo, por lo tanto es discontinua. Cuando yo le paso nuestro scan de nuestra línea vertical, entonces yo voy checando que va tocando 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, siempre toca 1, de repente nada, 1, 1, 1, de repente nada, 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 y parece que esta es una bonita función. Sin embargo, observemos que en algún lugar, en un punto en particular, tocan 2. Con ese lugar que tocó en 2, ya deja de ser función. Entonces, pues decimos quitar, quitar de aquí. Es un ejemplo de una no función discontinua. Bueno, con eso yo creo que queda claro todo para que ustedes puedan identificar cuándo es alguna función y cuándo algo no es una función. Y eso es todo. Hasta la próxima.